Que traigas tu risa falsa, ya sabes que no hay lugar para caretas en nuestra canción. No hace falta que me vendas tu cariño, la obsecuencia es denigrarse por un poco de atención. Y me dan ganas de llorar, tus tantas ganas de agradar, simulando, dibujas a sangre fría sentimientos de cartón. No levantes falsa bandera de lo que no sentís, en esta foto no salís. No chamulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir. Hace falta victoriar la escarapela solo los días feriados o porque viene el mundial. No hace falta profesar la dicha ajena, brillar con la luz de otro me suena a mediocridad. Y me dan ganas de llorar, tus tantas ganas de agradar, simulando, canallando, dibujas a sangre fría. Y a la cancha, el local, primero a la cancha, Defensores de Juventud, que salía con Benjamín Amero, que recupera la titularidad en el equipo de Pablo Di Tomaso. En la defensa, la 4 para Brian Olmos, haciendo sus veces de lateral por primera vez en el torneo también. En la saga central con la 2, Tomás Bermúdez, la 6 para Franco Valladares y la 3 para Benjamín Gratarola. En la mitad de la cancha, la 8 para Marcos Pereira, la número 5 para Darío Macari, la 10 para Laureano Aloco y la 11 para Benjamín Bermúdez. En la delantera con la 7, Joaquín Díaz, y con la 9, Alejandro Salinas. A la cancha ahora el equipo visitante, el equipo tricolor, que saltaba con Alejandro Maggi en el arco. En la defensa, la 4 para Pedro Peiretti, la 2 para Lucas Paván, la 6 para Esteban de Alessandro y la 3 para Alejo Junco. En la mitad de la cancha con la 8, Lautaro Quinteros, la 5 para Santiago Pérez, la 10 para Lucas Basso y la 11 para Ignacio Sosa. En la delantera con la 7, Leonardo Ceballos, y la 9 para Federico Moyano. Los dirigidos técnicamente por el DT Luciano El Pato Quinteros, de Justiniano Pose, que hace poquito tomó el mando de Unión de Morrison. También la terna arbitral, en este caso hacia la cancha, Leandro Domínguez, Horacio Fernández y Rodrigo Giuliano. Allí los vemos ya en el campo de juego de Defensores de Juventud. Y ahora sí, momento del inicio de este partido entonces. Momento de comenzar con los primeros 45 minutos. Movía Unión de Morrison en este inicio, quien va a tener la primera jugada. Lo que vamos a empezar es con una lesión. Es de un jugador de Unión de Morrison que es lo primero que vamos a ver al minuto de juego. Desgraciadamente para él se va a producir esta lesión. Pega con las dos rodillas muy fuerte en el piso el jugador Ignacio Sosa, y fíjense cómo se revuelca el dolor. Luego iba a quedar un rato largo allí tendido y se iba a tener que realizar justamente el cambio. A los 6 minutos se terminaba realizando justamente, y era Matías Flores el que va a ingresar, y va a ser importante también para Unión en este partido. A los 17 vamos a ver otro de los cambios por lesión. Arrancaba muy accidentado el partido, y al que vemos aquí sufrir esta lesión es al jugador Aloco en Defensores de Juventud, que vuelve a sufrir una lesión. Esperemos que no sea nada para Lauri, que viene renegando mucho con las lesiones en este caso. Lo veíamos así en pantalla, estaba muy adolorido, no podía pisar. Al jugador de Unión de Morrison fue trasladado por RE Emergencias también para ser evaluado y atendido, así que también desde acá le deseamos un fuerte abrazo y esperemos que no tenga nada, que no sea a mayores. Así que bueno, con los dos lesionados y los dos cambios, Luciano Petruzzi ingresaba en Defensores y Franco Valladares iba a pasar a jugar a la mitad de la cancha, todo reorganizado, y ahora sí a jugar. La primera aproximación era de Defensores en 19 minutos por la derecha
llegaba de todas maneras cuando Unión quizá controlaba un poquito mejor el partido en esta etapa del juego. De este córner, Defensores vuelve a llegar con esta pelota adentro, la quiere parar Joaquín Díaz, se tira y luego el remate le queda a Brian Olmos, que estrella la pelota en el poste y se salvaba Unión de Morrison. De la primera clara fue esta. Para Defensores de Juventud la vamos a ver nuevamente. Este remate al poste se salva con lo justo. Allí Unión, fíjense, parecía no haber nada, no había falta sobre Joaquín Díaz, que se tiraba y luego el remate le quedaba a Brian Olmos, que lo estrella en el poste. Y ahora sí, a los 21 minutos va a llegar la apertura del marcador. Por la derecha comienza esta jugada, pelota larga por el sector para Lautaro Quinteros, que tira al centro. La pelota lo supera ahora a Flores, que va a terminar eludiendo, desbordando aquí ante la marca floja de Brian Olmos, tira el centro rasante al segundo palo. Lucas Basso le gana la posición a Gratarola y termina definiendo para el 1-0 de Unión de Morrison. Se escurría el número 10 de Unión para terminar empujándola ya sin la resistencia del arquero, que nada podía hacer, y Unión de Morrison, ante la primera llegada con peligro, terminaba poniendo el 1-0. Como decíamos anteriormente, Defensores se había aproximado con esas jugadas claras anteriormente, pero Unión quizá era más desde el manejo del juego en este primer tiempo, y ahora lo podía estampar y demostrar en el marcador también con esta apertura y el 1-0. Buena la jugada del ingresado Flores en esta primera parte, que ponía el 1-0 para Unión. Lo vamos a ver de nuevo en esta jugada, cómo la armó Unión de Morrison. La armó bien, el centro que lo supera a Brian Olmos, que quería cerrar la llegada del número 9 y luego tiene que ir a cerrar afuera, termina siendo desbordado y el gol de Unión en este caso. Un primer tiempo en el que pocas cosas han pasado también, y es lo que vamos a ir analizando y evaluando. En la próxima jugada de Defensores de Juventud la ponemos porque va a pedir un penal que para mí en la cancha fue inexistente y que, bueno, ahora tampoco lo es. Fíjense cómo pide la mano todo Defensores, pero no daba. En el brazo del jugador de Unión de Morrison, que incluso se encuentra la pelota repentinamente allí con un desvío en de Alessandro. Vemos cómo pega en el codo, pegado al cuerpo. Viene el árbitro, que tenía una posición inmejorable para decidir sobre esta jugada. Así que bueno, no había penal. En 31 minutos ahora vamos a ver una nueva amarilla en el partido. La primera en este caso para el número 9, el jugador Moyano en Unión de Morrison, que derrumbaba al jugador de Defensores de Juventud y se gana la tarjeta amarilla a instancias del árbitro del partido justamente. Así que así comenzaba después de la primera media hora de juego. Y Defensores va a volver a llegar con la pelota parada. Este centro pasado para Brian Olmos, que por poquito no se le escurre por arriba al arquero Alejandro Maggi, y tenía el empate Defensores de Juventud de esta manera, que no lo podía concretar. En 37 minutos, 38 ya, una amarilla más, en este caso para Joaquín Díaz, que se peleaba con el jugador de... Ahí está, el número 5 es amonestado, Pérez, y se peleaba antes con el número 4, con el lateral derecho Pedro Peiretti, el jugador de Defensores de Juventud, que se ponía frente a frente. De todas maneras no pasaba mayores, pero el árbitro decidía las amarillas para ambos lados. Vamos a ver ahora un remate de Salinas, que le va a pegar de media distancia a las manos del arquero de Unión de Morrison, que controlaba esa pelota. Como decíamos recién, en 46 minutos va a llegar Unión y va a ser lo último de este primer tiempo. El centro pasado, donde Tito Amero queda a mitad de camino, termina sacando ahora el jugador de Defensores. El árbitro cobra allí una nueva falta para Defensores cuando intentaba el jugador de Unión de Morrison, que incluso tenía amarilla, el número 9, pero le pudo haber costado caro esta jugada a Defensores de Juventud. El mal cálculo en este caso de Amero, que no podía, y luego Defensores, que se termina salvando por este despeje oportuno del central del equipo de Di Tommaso. Y en 48 minutos el árbitro del encuentro dispone que no había tiempo para más y final de la primera parte. Más allá de que fue un partido parejo, el dominio quizá de la pelota en los primeros 30 minutos quizá
fue más de Unión de Morrison, pero no ha tenido tantas llegadas claras. Defensores no ha sufrido tanto defensivamente en este partido como lo podíamos ver en este caso. Así que, como bien mencionábamos recién, pierde Defensores de Juventud, pero todavía estaba en partido. Todavía tenía las chances, le faltaba ese toque de rebeldía, quizá de cambiar el chip y de salir a buscarlo de otra forma. Y es lo que va a hacer Defensores de Juventud, como lo nombramos en la introducción de este compacto. Lo vamos a ver en este segundo tiempo, quizá con una cara en la cual no se lo vio durante todo el campeonato, porque atacó con rebeldía, encontró los espacios, desbordó, encontró sus delanteros y además convirtió y lo hizo por triplicado, algo que tampoco había conseguido a lo largo de todo el campeonato. Y es lo que ya nos vamos a ver en este complemento, Defensores de Juventud dando vuelta el partido ante Unión de Morrison. Así que a la del Kies Brigata nos vamos nuevamente, el complemento en marcha con Alejandro Salinas, que iba a mover desde la mitad de la cancha con un cambio que se registraba en Unión, como lo veíamos recién. Ingresó con la número 14 Juan Carlos García. En este caso se retiró lesionado Santiago Pérez en el conjunto visitante. Y ahora sí, ya movía Defensores de Juventud, pero lo primero que vamos a ver al minuto de juego va a ser otro cambio más. Yo no entendía así el porqué de no realizarlo en el entretiempo y no agotar una ventana, porque ahora el que se retiraba con la número 3 era Alejo Junco, a un minuto de haber comenzado el segundo tiempo y sin ni siquiera una fricción en el partido para que se lesione en ese minuto de juego. Pero bueno, salió al minuto de juego, como bien decíamos recién, Alejo Junco, para que ingrese el otro de los jugadores. Pedía penal Defensores de Juventud, aquí nuevamente bien ubicado el árbitro del partido, Leandro Domínguez, y ahora vamos a ver una nueva falta sobre Brian Olmos, pero primero vamos a evaluar si era penal o no era penal. Luchaba allí Benjamín Bermúdez, la piernita abajo quizá de Quinteros en la búsqueda por la pelota. Fíjense en esta acá, lo que tiene es que no toca nunca la pelota Quinteros. Era penal para Defensores de Juventud, más allá de que sea en la búsqueda de la pelota, lo termina derribando en ese cruce el jugador de Unión de Morrison. De todas maneras, de ese tiro libre, Defensores llega a la igualdad en el marcador. Franco Valladares ponía el 1-1 para Defensores de Juventud, así que cambia el no penal por el gol de Valladares. Defensores de Juventud en esta oportunidad. Fíjense qué lindo centro de Bermúdez para Bermúdez, los hermanos en acción, para que termine definiendo, como veíamos recién, Franco Valladares, en este caso sobre ya casi sin la resistencia del arquero en el área chica, como bien decíamos recién. Repetimos nuevamente el gol, todo lícito, todos habilitados, y aquí vamos a ver cómo tras la intervención del arquero llega Franco Valladares, que la manda entre las piernas de Alessandro en este caso. Vamos a ver ahora nuevamente a Defensores en ataque. Fuerte la entrada del número 18, en este caso Agustín Cafarati, que se gana la tarjeta amarilla del árbitro por esta entrada sobre Joaquín Díaz, que iba a quitar la pelota y luego chocaba. De este tiro libre, otra llegada de Defensores con Darío Macari, que tira la pelota por arriba, la desvía el jugador de Unión de Morrison. El remate adentro de Bermúdez, que le queda ahora a Olmos. El remate de Olmos por arriba del travesaño, se iba esta pelota, se salvaba Unión de Morrison, y como decimos recién, un Defensores que continuaba siendo insistente en ofensiva y encontraba muchos espacios. Aquí la apertura para el Kiku Pereira, que tuvo un gran segundo tiempo. Marcos Pereira, que empezó el primer tiempo con algunas intervenciones fallidas quizá, o un poco lagunero, si se quiere decir, con la jerga del fútbol, pero el segundo tiempo entró muy enganchado, todo lo que le tocó lo hizo de buena manera. Quien le está haciendo las veces de lateral por derecha en el equipo de volante ofensivo por derecha en el equipo de Pablo Di Tommaso, que ha tenido un buen partido. Aquí la lesión de Tommy Bermúdez, que fue fuerte a trabar una pelota con el número 14 Juan Carlos García y terminó lesionado, así que se retiraba e ingresaba Nahuel Albelo. Esperemos que para Tommy tampoco sea nada que pase a mayores, sabemos que viene sufriendo mucho con las lesiones y esperemos que se encuentre muy bien. En este caso se tomaba la rodilla derecha luego de ese impacto del cual hacíamos mención. Llegaba Unión en este tiro libre por arriba, aquí va a llegar nuevamente tras la pérdida aquí de Brian Olmos, y de casualidad no termina esta pelota en gol tras el desvío de Moyano en el primer palo, no podía conectar
el jugador de Unión por la derecha y se salvaba Defensores de Juventud. Se complica en la salida Unión de Morrison, pero Grattarola va fuerte abajo y se termina ganando la tarjeta amarilla. El lateral izquierdo de Defensores, que luego va a jugar de defensor central y va a dejar su lugar por la izquierda a Lucho Petruzzi en este caso. Vamos a ver ahora otra llegada clara de Defensores de Juventud, con Marcos Pereira, que fíjense, aquí va contra el jugador de Unión de Morrison, parecía haber un empujón y tira la pelota al medio sin tirarse en esta jugada del Kiku, que siguió buscando el gol y el centro adentro era bueno, no llegó ningún jugador de Defensores. Fíjense cómo va fuerte sobre la espalda de Pereira. Si el jugador de Defensores se tira, posiblemente era penal para Defensores, pero el árbitro dejó seguir porque Pereira siguió en esta jugada. Otra vez Defensores al ataque, era mucho más que Unión de Morrison, lo superaba ampliamente y aquí llegaba con otro centro a la cabeza de Salinas, que avisaba, lo que luego va a terminar convirtiendo el jugador de Defensores de Juventud. Gran centro de Olmos, pasado, llovido, para que ganen los altos, y el alto en el área de Unión de Morrison era Salinas, que desviaba esa pelota al ladito del palo. Excelente lo del cabezazo de Salinas, y ahora nos vamos a una nueva amarilla en Unión de Morrison, que lo derribaba aquí de Alessandro a Pereira, que le ganaba bien la marca por afuera. Pereira de Alessandro se iba rumbo al área y lo terminan amonestando el jugador de Unión de Morrison, que acepta la sanción del árbitro del partido, del señor Leandro Domínguez. Y aquí Defensores, otra vez, sale el jugador Paván, recupera Bermúdez, recupera por dos y fíjense la posición adelantada que cobra el árbitro en línea número 1, Mauro, línea número 2, perdón, Francisco Lapierre, allí como lo vemos, en el sector visitante, quería decir en este caso, habilitadísimo, partía, fíjense, allí apenas pasando la mitad de la cancha, pase de Bermúdez para Joaquín Díaz, solo se iba Joaquín Díaz para Defensores de Juventud. El que habilitaba era de Alessandro, pero mucho habilitaba, todo el cuerpo estaba habilitado de Joaquín Díaz. Aquí Defensores, que se volvía loco ante esta injusticia, pero va a terminar de todas maneras insistiendo Defensores para poder dar vuelta a este encuentro. Antes, una jugada de Unión de Morrison, excelente lo de Tito Amero aquí, yendo abajo y sosteniendo el empate de esta manera el arquero de Defensores de Juventud, que se quedaba con la pelota. Vamos a ver ahora otra amarilla en el partido, esta es para Darío Macari, que le entraba fuerte al jugador de Unión en la mitad de la cancha y se termina ganando la tarjeta que le reclama al árbitro innecesariamente porque justificada estaba. Vamos a más amarillas ahora en esta oportunidad. Aquí en la mitad de la cancha se entran fuerte. Aquí vemos que se pelea Lucho Petruzzi con el jugador Basso. Petruzzi va a chocar desde atrás con el brazo arriba, tipo puño al jugador número 10 de Unión. El árbitro estaba dándole espalda a los jugadores, así que termina sacándole la amarilla a Basso y a Petruzzi, que ahí se vuelven a decir de todo. Le digo la verdad, Petruzzi y Basso se la sacaron baratísima, porque se podrían haber ido expulsados los dos. La arrancó Basso cuando Petruzzi estaba en el piso, haciéndole algo allí, y luego Petruzzi yendo desde atrás sin pelota, que también se podría haber ido expulsado. Bueno, por suerte para ellos dos, terminaron solamente amonestados en el partido. Y Defensores, que insistía ahora, la pelota del Kiku adentro, no la podían empujar. Esto de la mala suerte para el DF, que la sacaba Unión en la línea y no podía dar vuelta el encuentro. Defensores, te repetimos, era mucho más que su rival. Aquí el que se iba al ataque e intentaba era Nahuel Albelo, como un extremo izquierdo en este caso. Le sale bien la jugada, la tira adentro, es Pereira el que se lo va a terminar perdiendo aquí con el arco libre, intentando colocarla en el primer palo por arriba. Lo tuvo Pereira, que fue a buscarla de todas maneras, confiando en el error del arquero visitante, y no podía definir de la mejor manera, buscando su primer gol el Kiku, que aquí tiraba al centro y luego iba a ser uno de los artífices de esta jugada. Aquí en el remate, metiéndose adentro, que casi desvían o Salinas o Petruzzi, y luego termina definiendo esta jugada tras el desborde de Albelo, como lo vemos aquí. Es el que va a ir a buscar tras el cabezazo de Salinas. Allá primero lo hace confundirse el arquero, quedándose con esa pelota, y la definición, que era lo que pedía la jugada, porque Kiku sabía que el arco estaba libre, era invocarle solamente, que es justamente lo que no pudo hacer el jugador Pereira. Habilitado parecía aquí Joaquín Díaz, ¿o no? Lo vamos a ver otra vez, mientras en línea cobraba posición adelantada y Defensores se volvía loco nuevamente por este offside que cobraba el árbitro. Es Valladares el que mete la pelota
Y es jugada la posición adelantada que termina cobrando Lapierre, porque parecía habilitar por adentro también el jugador de Unión de Morrison, o por lo menos partir en la misma línea. Levantaba la bandera, en línea del otro lado en este caso. Cambios, 3 en Defensores, Campisi, Albelo y Moya a la cancha. Se retiraba Gratarola, se retiraba Valladares también y se retiraba Pereira, que hasta este momento estaba teniendo un buen partido. Quizá el cansancio era lo que terminaba sacándolo de la cancha en este caso. Duarte y Basso a la cancha, Moyano afuera en el equipo visitante, junto al número 7 también Leonardo Ceballos. Defensores que seguía insistiendo en buscar en esta oportunidad el triunfo, y lo va a terminar encontrando. La pelota aquí adentro para Salinas, que fíjense el control y la definición que meten. Golazo, espectacular lo que hizo la Torre Salinas, el flaco que metió un golazo terrible. El control es espectacular y luego la definición todavía mejor al ángulo. Qué hermoso gol que terminó metiendo Salinas, que siempre aparece para Defensores de Juventud cuando el equipo lo necesita y cuando el equipo realmente está jugando en ofensiva. Salinas siempre se arma las jugadas de gol. Siempre una por partido le queda, por estar bien ubicado, porque sabe también cómo controlar y definir. En este partido tuvo 2, la termina mandando a guardar en esta, pero de una manera espectacular, como un gran 9 que es. Golazo de Salinas que ponía a ganar a Defensores de Juventud, y premio para el número 9 por seguir insistiendo. Joaquín Díaz por el sector izquierdo aquí, buen pase del número 7 de Defensores para Albelo, y en el retroceso de Alessandro, que estaba amonestado y debió irse expulsado, le termina convirtiendo el penal al jugador Albelo. El árbitro me parece que le iba a sacar la tarjeta amarilla y se termina arrepintiendo cuando iba corriendo hacia de Alessandro para no echarlo. Era segunda tarjeta amarilla y era la expulsión del jugador de Unión de Morrison, que terminaba derribando al jugador de Defensores. Y era amarilla porque quedaba mano a mano contra el arquero para definir, ni más ni menos que por eso. Momento luego de que a él le convirtieran el penal, de convertir el gol Bauti Albelo, el primero con la casaca de Defensores de Juventud en este campeonato. Y de esta forma ponía el 3-1 para Defensores de Juventud, y era lo último en cuanto a intervenciones de juego que iba a pasar en este partido. Gran segundo tiempo de Defensores, muy buen segundo tiempo del equipo de Pablo Di Tommaso, que mostró su mejor cara, justo quizá también cuando pocas posibilidades le quedan de clasificación, pero Defensores, mientras la ventana todavía esté abierta, va a seguir empujando y tratando de meterse, o por lo menos así lo ha demostrado en este partido. Tito Amero, que le da la pelota al árbitro del encuentro, se queda con ella, y gran victoria de Defensores, que le gana a un Unión de Morrison que venía también con la necesidad de ganar para seguir metiéndose bien arriba en la tabla de posiciones en este caso, pero Defensores fue más, lo superó y obtuvo el premio del triunfo aquí en condición de local, que tan necesario es también para seguir mirando hacia adelante, porque a Defensores no sé cuánto camino le quedará en este torneo, pero ya también tiene que empezar a pensar en lo que viene, y ha conseguido muchas respuestas. Un Defensores que cuando fue ofensivo e intentó, las cosas le salieron y terminó dándole vuelta al partido y derrotando a Unión.